La persona de elegir. ¿De elegir qué? ¿O a quién? Diego dijo que era de elegir a ser salvo. De elegir qué camino coger, por ejemplo. De elegir qué camino coger. ¿Qué camino escoger? Ok. Es elección. De elegir a Dios. De elegir a Dios, de elegir el monte. De tú decidir si quieres seguir a Cristo O al mundo. o no. Eso es Exacto. básicamente el libre albedrío. Elegir, sí, una elección. Y el libre albedrío hace énfasis en las obras de la fe, que es lo que mamá dijo al principio. ¿Ok? Tú eres justificado supuestamente por la fe. Por la fe. Supuestamente digo porque realmente Y le dice la palabra justificado por la fe. Pero hacen mucho énfasis en las obras de esa fe. Recuerdan que Santiago decía que la fe sin obra es ¿verdad? La fe tenía que tener obras, y acompañada de obras. El problema que tiene el libre albedrío con su interpretación de las obras de la fe es que en muchas ocasiones las pone primero que la fe. Y tú no puedes poner primero las obras y después la fe, porque la fe es la que te mueve. ¿Y la fe es qué? Eso. Don de Dios. Un fruto, un don. Es un don de Dios. Un don de Dios. Eso tiene que ir primero que cualquier otra ¿Ok? cosa. Así que el hombre de por sí mismo decir, no, yo voy a ser bueno, Si no tienes ni fe en tu corazón. si no tiene genuina fe, No, ¿cómo va a hacerlo? Si no Puede tienes- hacer buenas obras, Pero no tienes fe en su pero si no son obras de fe, hay problemas. No son buenas. Y no puede haber confusión en nosotros en que primero vamos a tratar de ser buenos y después tener fe. Al revés, porque la fe es la que te mueve. La fe, pero la fe como don, Como don, pues, como don de Dios. el don de Dios. Pues claro. No la fe que tú mismo produces en ti mismo o quieres producir en ti mismo. ¿Tenemos eso claro? La fe como don. Ok. ¿Alguien sabe quién fue el fundador de esta doctrina? ¿Quién la desarrolló como pensamiento teológico? Pues tenemos un nuevo personaje. Este personaje se llama Jacobus Arminius. Armenio, ese es Armenio. Este es el famoso Armenio, como le llaman otras personas. Jacobus Arminius. Y Jacobus Arminius era un teólogo holandés. Que eso Juan no- Calvino es que. De verdad. Juan Calvino es de dónde? De Calvino es de Francia. Francia. ¿Verdad que sí? Spurgeon, ¿de dónde? Inglaterra. Martín Lutero, ¿de dónde? Todos estos personajes ustedes los han estado estudiando. Martín Lutero, Alemania. Ve, que estaba pensando algo así yo. Era como algo- San Agustín. ¿Y lo? África. Tengo que repasarles de nuevo, ¿viste? Es más, podemos estar 2 semanas más en la predestinación de nuevo repasándole. Porque ya se les borró el disco. Muchas cosas, que mucha información. ¿Ok? Muchas. Así que tenemos a este personaje que se llama Jacobus Arminius, que nació en el 1560, un poquito después de Martín Lutero, un poquito después de Juan Calvino, 1560. Y este señor no cuadraba con Juan Calvino, no cuadraba con la predestinación en nada. Él rechazaba la predestinación, a pesar de que la predestinación es bíblica. No le gustaba. No le gustaba, no le entendía, y él desarrolló este pensamiento que hoy conocemos como el libre albedrío. Claro, el libre albedrío ha ido sufriendo ¿Por qué modificaciones, llaman la libre albedrío? porque es la libertad que supuestamente tiene el creyente de elegir. De escoger. El libre albedrío como doctrina ha Deja de ido, escoger una camisa porque el libre albedrío como doctrina ha ido sufriendo cambios, ¿verdad? de lo que era. De lo que originalmente Arminio o Armenio dijo que era. Pero vamos a examinar qué es lo que propone este personaje. Fue un teólogo, como les dije, holandés, fundador del armenianismo o del libre albedrío. Y esta doctrina es una doctrina cristiana que impugna todo el calvinismo o toda la predestinación, ya lo tienen claro. Dice él sobre el libre albedrío:
Este plantea que Dios lo conoce todo. Eso está claro, eso siento. Cuando Dios lo conoce todo, ¿es qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es qué? Omnisciente. Dilo duro, Dieguito. Omnisciente. Exactamente. Eso es uno de los atributos del Señor. Y Arminius decía que Dios lo conoce todo. Así que Dios es un Dios omnisciente. Hasta ahí está bien. Y nosotros actuamos libremente. Le añade esa premisa. Dios lo conoce todo, Dios es omnisciente y el ser humano actúa libremente. No. Ya Clarimar dijo que no. Amarili, el ser humano actúa libremente. Ella no contesta, así que vamos a dejarlo ahí, vamos a ponerle un asterisco y vamos a seguir con la definición. Punto suspensivo. Vamos a seguir con la definición del Arminio porque no se acaba la definición. Él dice, Dios lo conoce todo, es omnisciente y nosotros actuamos libremente. Dios lo conoce todo, pero no controla. Por lo que no impide. ¿Qué? Que ya no controla, dice. Dice eso. Dios, y la definición actual del libre albedrío es muy similar a esto. Dios lo conoce todo, pero no controla. Por lo que no impide la existencia de nuestra libertad de elección. Bueno, si él no quiere hacer eso, quiere decir que no quiere no nos Espérate, impide que elijamos, que no nos impide que elijamos. que elijamos. Bueno, pero si él no quiere saber eso, si él no quiere estar en ese asunto, entonces sí nosotros podemos. Pero ¿tú crees que Dios no quiere estar en el asunto de cada uno de los seres humanos? Yo creo que sí. ¿Tú crees que Dios controla o no controla su creación? Pues claro, si él ¿Pero que la controla? la creó, él la creó. ¿Tú crees que todas las veces que tú eres tentada por el enemigo, el Señor te deja por ahí, bendito, sola para que el enemigo juegue contigo? La No. fiesta. El Señor intercede por ti. Yo lo que quería decir era que si él no quiere entender eso, lo tiene que hacer, ¿no? Mira, vamos de nuevo a la definición. Dios lo conoce todo, pero no controla. Ok, Dios lo sabe todo, Pero sí controla. pero Arminio dice que no. Él lo conoce todo, él lo controla. Pero la definición que nosotros conocemos por nuestro conocimiento bíblico es que en efecto Dios controla. Pues claro, esta es su creación. Porque esta es su creación. ¿Y por qué eso lo hace esto? El libre albedrío lo hace bíblico. Si lo que dice es todo lo contrario. Clarimar, todas las cosas que aparecen en la Biblia deben tener una explicación para que los creyentes luego puedan entenderla más allá de lo que está escrito en el texto bíblico. Por eso se llama doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Me sigue? Yo me he pasado todas estas semanas explicándote a ti una doctrina que aparecen en unos versículos. Pero para que podamos ir más allá y profundizar en esos versículos, se tiene que desarrollar un pensamiento lógico, filosófico, que lo explique. Eso es lo que hace una doctrina, una enseñanza. ¿Me sigue? Y por eso es que algunos pensadores desarrollan algunas teorías o algunos pensamientos que para ellos son bíblicos. Como en este caso Arminio pensaba, porque hay evidencia, o sea, yo no lo voy a dejar aquí en el aire con esto. Yo les voy a traer unos versículos a ustedes ya mismo que se asemejan a lo que él dice. Parecen sustentar lo que él dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener cuidado siempre con la interpretación de la escritura. Y no podemos hacer doctrina de 1, 2 o 3 versículos. Tú haces una doctrina, una enseñanza en contexto cuando hay variedad de versículos que sustentan esa enseñanza y que son coherentes, como que es lo que mamá acaba de decir, que dicen lo mismo o parecido. ¿Me sigue? ¿Entiendes lo que estoy hablando? Sí. ¿Okay? Y Arminio, bueno, pues pensaba esto. Nosotros por nuestra experiencia sabemos o pensamos que Dios controla. Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, no hay problema en eso. Pero el planteamiento de que Dios no controla, bueno, ahí no está mal. es como si Dios no se metiera en los asuntos.
y dejara que los hombres hicieran lo que les da la gana. Y no le importará a Dios. Ahora. Es como, Dios no controla. Dios no controla a nadie. Dios deja hacer a la persona lo que le da la gana. A Dios no le importan las personas, ¿verdad? Bueno, ¿Eso es lo que quiere decir? si tú miras la historia de la humanidad, hay muchas experiencias que tú dirías, ¿dónde está Dios? ¿O no? La gente que no cree en Dios, los ateos, por ejemplo, dicen, mira, si existiera un Dios tan bueno, ¿por qué permite tantas injusticias? ¿Ves? ¿Por qué Haití pasó por los... ¿Por qué pasan estas tragedias en otros países? ¿Por qué gente mata a otra gente y Dios no intercede? Porque muere inocente? ¿Alguien puede decir eso? ¿Eh? Armenio plantea eso, porque Armenio dice que Dios no se mete en la libertad del hombre de hacer con su vida lo que le dé la gana. Pero ese planteamiento hay que tomarlo con pinzas, no siempre es así. Bueno, ¿no vieron lo que les leí ahorita? Con Moisés tratando de defender al pueblo. ¿Qué quería hacer el Señor? Terminar. Controlar el asunto y decir si acabó esta gente o no. ¿Sí o no? Hasta aquí llegaron. ¿Eh? ¿Y qué dijo Moisés? Señor, no lo haga. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los dejó? No, dijo, pues está bien, los voy a perdonar. Moisés intercedió por el pueblo. Quiere decir que sí, el Señor tiene sus manos metidas en esto. Lo que pasa es que el Señor tiene su forma, su método. Espera. Tiene su forma, exactamente. Tiene un tiempo distinto. O sea, nosotros no podemos decir cuándo Dios debe o no actuar. Dios sabe cuándo debe actuar y cuándo no debe actuar. ¿Verdad? Pero vamos a seguir tratando de entender a este Señor. Por lo que no impide la existencia de nuestra libertad de elección. Y bueno, hasta ahí llega Jacobus Arminio. ¿Qué les ha parecido cómo él ve el libre albedrío y todo el asunto de la salvación? Bueno, empezó bien, pero terminó mal. Y Dios lo controla, pues. Empezó bien, dice Amarili. A Amarili siempre le ha gustado el libre albedrío. Porque eso es lo que le han enseñado toda la... Bueno, imagínate, yo llevo 6 semanas tratando de explicarle la predestinación. Y si le entiende, no se la traga. Mira que se la expliqué ahorita de una manera clara. Predestinados a salvación, todos aquellos que se arrepienten. A mí no me gusta mucho lo que dice. Vamos a otro personaje. Ok, salimos de Jacobus Arminio, que es el padre del libre albedrío, y vamos a un personaje que se llama John Wesley. Ese heredó de... Inglés, este es inglés también. Había otro inglés, ¿verdad? Otro inglés. Bueno, Charles Spurgeon. Ok, John Wesley, estamos hablando del año 1700, unos cuantos siglos después de Arminio. Ok, John Wesley también era un predicador. Ok, fundador de la iglesia metodista. La iglesia metodista que hoy conocemos, que existe, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pues John Wesley es el que fundó ese movimiento, esa iglesia, esa denominación. Abrazó esta teología, quiere decir que abrazó el libre albedrío. A él le gusta el libre albedrío. Él entendía que el libre albedrío que planteaba Jacobus Arminio era teológicamente coherente y correcto. Claro. Fue el propagador, uno de los grandes propagadores dentro del protestantismo. Wesley fue uno de los propagadores junto a otras iglesias y otras denominaciones. La denominación que más énfasis hace en el libre albedrío es la iglesia tradicional católica. La iglesia católica cree profundamente en el libre albedrío más que en cualquier otro elemento de predestinación. Jacobus Arminio hace un planteamiento teológico que la iglesia católica lo adopta. Ahora, la iglesia católica no es la única que lo adopta. Hay iglesias protestantes que también han adoptado el libre albedrío como regla para explicar la salvación del hombre. ¿Y nosotros? Pues vamos con calma, Clarimar. Iglesias protestantes como la metodista es una iglesia que tiene el enfoque del libre albedrío. Las iglesias adventistas del séptimo día también tienen este enfoque. Los testigos de Jehová creen en el libre albedrío. Las iglesias de Cristo, discípulos de Cristo, estas son iglesias pentecostales, asambleas de Dios y por supuesto la iglesia católico romana.